Madre mía, la madre de Demet Özdemir se ha soltado. Y lo que ha dicho sobre Can Yaman, ¡uf, qué bomba! Olvídense de lo que creían saber, porque aquí viene el verdadero salseo, el bueno. Imagínense la escena, la señora Özdemir, relajada, charlando con alguien, y de repente suelta esto sobre Can. Y yo estoy aquí para contárselo todo. Porque sinceramente la relación entre Demet y Can siempre ha sido un misterio, un tira y afloja que nos tiene a todos en vilo. Y ahora su madre arroja luz. ¿O quizás, más sombras? A ver, para ser honestos, cuando empezaron los rumores de que Can Yaman había entrado en la vida de Demet de una forma intensa. Todos pensamos, bueno, un romance de verano, ya saben cómo son estas cosas en el mundo de las series turcas. Pero la señora Özdemir no ha hablado de un simple amor de verano, no señor. Ha insinuado algo mucho más profundo, algo que ha marcado a su hija. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la madre de Demet, viendo el revuelo mediático y quizás las idas y venidas de la pareja, ha querido dar su versión. Y su versión no es de esas de mi hija está feliz, va mucho más allá. Ha hablado de cómo Can Yaman aportó chispa a la vida de Demet. Chispa. No dijo felicidad pura, no dijo el amor de su vida, dijo chispa. Y eso, amigos, tiene tela para cortar. Porque si lo pensamos bien, Demet ya era una estrella, ya tenía su carrera. ¿Qué chispa le faltaba? Era una chispa de aventura, de rebeldía, de algo que rompiera su rutina. O quizás, y esta es mi teoría loca, esa chispa era el torbellino que supuso Can Yaman. Él con su personalidad arrolladora, sus apariciones mediáticas, su fama internacional. Puf. Seguro que a la vida de Demet, tan mediática y a veces tan predecible, le dio un buen meneo. Muchos dicen que Can Yaman es un hombre que vive al día, un poco salvaje, y que eso atrae a mujeres que buscan emoción. Pero, su madre lo ha visto así. Si ella dice que aportó chispa, ¿significa que antes su vida era, un poco aburrida? ¿O que necesitaba esa energía tan particular que solo Can puede dar? Y aquí viene lo interesante, ¿cuánto de eso fue real y cuánto fue puro show? Porque sabemos que la fama, las redes, todo eso influye. Pero que la propia madre de Demet lo diga, que reconozca esa chispa, es como si dijera, sí, este hombre tuvo un impacto, y no uno cualquiera. Piénsenlo, ¿qué tipo de chispa necesita una actriz joven y exitosa como Demet Özdemir? Quizás era la chispa de la pasión, de las emociones fuertes, de salir de su zona de confort. O quizás, y esto ya es mal pensar, era la chispa del peligro, de lo prohibido, de lo que te hace sentir viva. Lo que yo sospecho es que la madre de Demet, al decir chispa, está intentando poner en contexto la intensidad de esa relación. No es algo que se olvide fácilmente, no es algo superficial. Ha sido algo que ha dejado huella. Y si ha dejado huella, ¿es buena o es mala? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Ahora mismo, con Demet enfocada en su carrera y Can en sus proyectos internacionales, ¿cree la madre de Demet que esa chispa fue algo pasajero o algo que definió una etapa importante? Porque si la definió, puede que todavía quede algo de esa energía en su vida. La verdad es que este comentario de la madre de Demet es un regalo para los que nos gusta el salseo. Nos da una pista, un guiño, sobre lo que realmente pasó detrás de las cámaras y de las portadas. Y nos deja pensando, ¿qué tan fuerte fue ese impacto de Can Yaman en Demet? ¿Hasta qué punto esa chispa cambió las cosas para ella? Porque al final, las madres saben cosas. Saben lo que vemos, y saben lo que no vemos. Y si ella habla de chispa, es porque esa chispa ardió fuerte. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿creéis que la chispa que aportó Can Yaman a la vida de Demet fue algo positivo que la hizo crecer, o algo más caótico que al final tuvo que superar?